Bienvenidos. En esta sesión vamos a hablar un poco sobre GNU Linux, sobre sus inicios, un poco sobre las generalidades. Vamos a comenzar un poco sobre la introducción y un poco sobre la agenda. Vamos a comenzar sobre cómo funciona una PC, hablar un poco sobre la historia, qué es GNU, por qué Linux, qué es una distribución, por qué Debian, una cronología generales acerca de Windows Linux y algunas referencias adicionales. Las demostraciones en esta sesión no las vamos a realizar. Muy bien, ¿cómo funciona una computadora? Una computadora, como ustedes ya sabrán, consta de hardware y de software. El hardware es todo lo que nosotros vemos como discos duros, tarjetas de red, pantalla, mouse, teclado, todo lo que nosotros podemos ver y tocar. Ese es el hardware. Y todo lo que nosotros vemos en una pantalla, cuando nosotros agarramos el mouse y abrimos una aplicación, todo eso es software. Pero para que estas aplicaciones puedan funcionar, obviamente necesitamos algo que se comunique con el hardware y haga funcionar y nos muestre la parte que nosotros utilizamos en las aplicaciones. Este sistema es un software especial llamado sistema operativo. El sistema operativo, que nosotros acá en Linux le llamamos kernel, puede ser, bueno, no solo en Linux, también en Windows se llama kernel. Es el sistema operativo. Tenemos GNU Linux, tenemos en Windows, tenemos Unix y tenemos también los BSD. Pero para que este sistema operativo pueda utilizar el hardware que nosotros vemos y tocamos, necesita un software especial que le diga al sistema operativo cómo es que funciona ese hardware en específico. Por ejemplo, no es lo mismo que un mouse de dos teclas y una ruedita a un mouse de 3 teclas y una ruedita que se pueda mover para todos lados. No es lo mismo un teclado con 105 teclas que un teclado con 107 teclas. Entonces, ese software especial que se instala en el sistema operativo para que pueda utilizar el hardware, comúnmente nosotros le llamamos drivers en los sistemas Windows. Pero en los sistemas Linux nosotros habitualmente le llamamos módulos. ¿Por qué módulos? Porque son módulos que se cargan dinámicamente y nos permiten utilizar todo ese hardware que nosotros compramos a la computadora. Entonces, resumiendo, una computadora consta de hardware, un sistema operativo y un software. Muy bien, vamos a ver un poco sobre cómo funciona una computadora. Esto es una pequeña introducción para lo que es GNU y lo que es Linux. Muy bien, ¿cómo programan o cómo se programan las computadoras? ¿Cómo se programan las computadoras? Primero, obviamente nosotros como seres humanos no entendemos el lenguaje de las computadoras. ¿Cuál es el lenguaje de las computadoras? Ceros y unos. ¿Y cuál es el lenguaje que nosotros entendemos? Obviamente el lenguaje escrito, como lo estamos haciendo acá. Pero para que un programador venga y programa en una computadora, en un principio se hacía así, conectando cables, abriendo circuitos, cerrando circuitos, para hacer una operación, por ejemplo, de una suma de 2 más 2. Obviamente era un poco más complicado. Entonces, pero eso fue evolucionando hasta que se construyó un lenguaje de programación donde se utilizaban una sintaxis, unos mnemónicos que querían decir algo. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo, el sample C, que es un lenguaje basado en C, donde nosotros le decimos que incluya una librería stdio y tenemos un programa principal donde lo único que hace es imprimir hola en inglés. Entonces, ¿qué es lo que hacen los lenguajes de programación? Facilitan el trabajo de los programadores. Dentro de estos lenguajes de programación tenemos a Java, tenemos a C, tenemos a Fortran, tenemos a COBOL, a BASIC y otros muchos más. Ahora, acá hay que hacer una diferencia porque hay algunos lenguajes compilados
y hay unos lenguajes interpretados. ¿Qué quiere decir esto? Un lenguaje compilado, si nunca habían escuchado el término, es cuando nosotros escribimos el programa, por ejemplo, el sample.c. Nosotros con otro programa, por ejemplo, el programa GCC en Linux, le decimos que compile el sam.c y nos devuelva un archivo ejecutable. Entonces, ¿qué es lo que hace el compilador? El compilador obtiene todas las librerías, las enlaza y luego convierte este programa en escrito en lenguaje de programación, lo convierte en un lenguaje de computadoras. ¿Qué lenguaje entiende las computadoras? Obviamente el binario, el ceros y unos. Entonces, la conversión del lenguaje de programación en un lenguaje de computadoras de ceros y unos, a eso se le llama compilar. Pero no todos los lenguajes de programación funcionan a través de la compilación. Por ejemplo, el Java no es totalmente compilado, sino que utiliza algo intermedio que es la Java Virtual Machine o la máquina virtual de Java, que ese es un otro concepto bien especial, que son lenguajes está entre interpretado y compilado. Hay otros lenguajes como PHP, que es prácticamente interpretado, que es un lenguaje de programación. Hay otros como Python, que también es interpretado, pero también se pueden compilar algunas cosas, y eso va en intermedio entre compilados e interpretados. Entonces, resumiendo, nosotros los programadores creamos un programa en lenguaje de programación, lo pasamos a través de un compilador y generamos un archivo binario que la computadora entiende, y así es como funcionan casi todos los programas. Entonces, ¿de dónde vino esto? Bueno, obviamente para eso necesitamos hablar un poco de la historia, y no me voy a detener mucho en esto, simplemente decir que una de las primeras computadoras, algunos historiadores dicen que fue la primera, pero una de las primeras computadoras que existieron en la historia fue la ENIAC. La ENIAC fue una computadora electrónica. Antes de eso hubieron varios intentos que hicieron computadoras mecánicas, pero esta fue la primera electrónica de propósito general, y que ocupaba prácticamente todo un garaje, todo un cuarto inmenso. Y si ustedes observan la fotografía histórica acá, ven un montón de cables, ven a señoritas viendo de resultados. Entonces, esto se programaba a puros cables y a veces imprimía los resultados o encendían algunas luces. Entonces, esta computadora se utilizó en un primer momento para descifrar el código alemán en la Segunda Guerra Mundial, que era muy difícil, fue muy difícil descifrar ese código. Entonces, esa fue como la primera computadora, pero ahora veamos los sistemas operativos. Bueno, uno de los primeros sistemas operativos desarrollados para las computadoras fue el sistema operativo Unix. Unix fue registrado oficialmente a principios de 1969, o sea, está registrado como Unix, y en un principio se programó en lenguaje ensamblador. Para los que han llevado programación, imagino que ya saben el término lenguaje ensamblador, que es un lenguaje entre lenguaje de computadora y lenguaje de alto nivel. Es un lenguaje de bajo nivel. Lenguaje de bajo nivel que es mucho más complicado, no nos vamos a detener en eso. Entonces, ese sistema operativo tipo Unix, desarrollado en 1969, se volvió a reescribir, pero esta vez utilizando un lenguaje de programación de alto nivel en 1972. Entonces, así fue desarrollando, fue uno de los primeros sistemas operativos que fue desarrollado por Dennis Ritchie, y no me acuerdo la otra persona que estuvo involucrada en el desarrollo, que por cierto ya no están con nosotros. Y ya para 1980 este era el aspecto de una computadora Unix bastante avanzada para la época. Luego, ¿qué es GNU? GNU, no podemos hablar de GNU si no hablamos de este sujeto. Este sujeto se llama Richard Stallman. Richard Stallman, siendo estudiante estudiante universitario, se convirtió en hacker en un laboratorio de inteligencia artificial en el MIT, y en ese momento, como ustedes sabrán, eran los 70s, todo era amor y paz, todo era compartamos,
Entonces este era un hippie completo. Y si ustedes lo observan, compartía todo. Entonces, incluso dentro de la programación se generó la cultura hippie, fue ahondando la cultura hippie de compartir el código. Si uno tenía un problema, lo compartía. Si uno tenía un programa, lo compartía. Y no era quebrantar la ley. Acuérdense que en los principios de las computadoras no habían leyes que regularan el uso de los programas ni compartir programas. Hasta mucho después fue que empezaron a salir licencias y leyes para que no copiaran y todo eso. Entonces, en ese momento, Richard Stallman, trabajando en el laboratorio de inteligencia artificial, le dijeron que firmara un acuerdo de no divulgación, es decir, que todo lo que él trabajaba no lo pudiera compartir con nadie. Entonces, él consideró que no compartir todo su conocimiento y su trabajo con las demás personas iba en contra de sus principios éticos. Y es por eso que así fue trabajando en los años 80 en una fundación a la que ahora se le llama la Free Software Foundation. La Free Software Foundation fue fundada en 1985 y creó el GNU y creó una licencia que iba en contraparte con las licencias que privaban a los programadores y a los usuarios a no copiar, a no vender y todas las restricciones que le ponen. Entonces, la licencia GPL es todo lo contrario. Es una licencia para abrir todos los derechos, porque si no se escribe en papel, no es una ley. Entonces, ¿pero qué es GNU realmente? GNU significa, es un acrónimo de GNU, no es Unix. Bueno, como les decía, GNU es un acrónimo recursivo que significa GNU no es Unix. Ñu, como saben, es un animal que prácticamente es como un toro que vive en la zona del África. El proyecto GNU, como les mencioné anteriormente en la presentación anterior, en la hoja anterior, inició en 1984 con el objetivo prácticamente de crear un sistema operativo completo tipo Unix o que fuera compatible con Unix. Por eso el GNU significa GNU no es Unix. Y para respaldar de forma legal todo el software que se fue creando en el proyecto GNU, se desarrolló una licencia que se le llama habitualmente GPL y que tiene permisos de copyleft en contraparte a los derechos de copia. Entonces, este es el logo de copyleft, este es el logo del GNU. Obviamente, esta licencia está caracterizada por eliminar las restricciones de distribución, modificación y de derivación de los trabajos que contengan propiedad intelectual. Dentro de esas licencias GPL, dentro de esa licencia está la GPL, que actualmente está en la versión 3, por la Free Software Foundation, tiene 4 libertades. Libertad de uso de un software, libertad de poder estudiar el código fuente. Acuérdense cuando estuvimos viendo el código compilado, obviamente esto viene a liberar de cierta parte. ¿De qué manera? Cuando un programador desarrolla un programa en lenguaje de programación, él escribe el código. Cuando él lo compila, él genera un ejecutable, que es un archivo binario. Si viene otro programador y él lee el archivo binario, él no puede leer el código fuente. Él lo único que puede es imaginarse cómo funciona internamente, pero no puede leer el código fuente. Entonces, si otro programador no tiene el código fuente y solo tiene el código ejecutable, no puede estudiarlo, no puede saber cómo funciona. Es como cuando nosotros nos dan el CD del sistema operativo para instalarlo. Ese es el binario. Nosotros no podemos ver el código fuente que generó ese binario. Por lo tanto, nosotros no podemos modificarlo a nuestro gusto y generar un trabajo derivado. La licencia GPL viene a liberar en cierta parte eso de estudiar, que nosotros tengamos permiso para estudiar todo el código que nosotros queramos con los programas que tengan licencia GPL. También tenemos la libertad de distribución, o sea, lo podemos copiar, regalar, vender a quien nosotros queramos y sin ninguna restricción. Y la libertad de mejorar el software y publicarlo siempre con la misma licencia. O sea, nosotros podemos agarrar un código fuente, podemos mejorarlo, trabajarlo y luego publicar las mejoras. Obviamente la GPL es bien enfática en eso, y es que todo software que se aplique la licencia GPL debe de llevar el código fuente del programa. Luego, ¿qué es Linux?
todos hablan de Linux, que Linux aquí, que Linux allá. Entonces, pero ¿qué es Linux exactamente? Obviamente para eso tenemos que hablar también un poco de historia. Para 1990 GNU tenía toda una serie de programas para su sistema operativo, pero ellos estaban desarrollando un sistema operativo con un núcleo HURT. HURT no estaba lo suficiente maduro hasta ese momento, e incluso ahora no está lo suficientemente maduro, por lo que la gente que desarrollaba software libre utilizaba núcleos propietarios como Unix o FreeBSD o cosas así. Viene este estudiante de esta persona que se llama Linus Torvalds, de la Universidad de Helsinki. Él trabajó en un sistema operativo, un núcleo que fuera compatible con Unix, donde pudiera correr programas tipo Unix y pudiera compilar programas tipo Unix. Entonces él lo desarrolló, lo publicó en internet y fue un boom. Muchas personas le consultaron: mira, qué chivo lo que estás haciendo, mira, esto te puede ayudar a mejorar, mira, escribí un código que te puede servir ahí, agregarlo, que no sé qué. Y llegó a una disyuntiva porque él no le había puesto licencia a ese sistema y tomó la decisión para 1992 licenciar el sistema que había creado, el sistema operativo, con la licencia pública GPL. Así nació lo que es Linux. Linux, el logo oficial de Linux, obviamente es un pingüino, y el pingüino se llama Tux. Y de esta forma, acuérdense que nosotros internamente tenemos el hardware. El hardware, ¿qué hace funcionar el hardware? Un sistema operativo. ¿Qué sistema nosotros usamos? Bueno, el que creó Linus Torvalds, que se llama Linux. En este caso es el núcleo. El sistema operativo permite ejecutar aplicaciones en la computadora. Entonces, ¿qué es GNU Linux? Obviamente tenemos el hardware, el sistema operativo y todas las aplicaciones que se crearon alrededor del proyecto GNU se juntaron en ese mismo momento, en 1992, y así nació lo que conocemos como GNU Pleca Linux. No lo llamen solo Linux, háganle honor a quien merece honor y díganle GNU Linux. GNU por todo el software que crean de música, para jugar, para editores de texto, para la pantalla, para entretenimiento y todo. Y el sistema operativo que hace funcionar nuestro hardware y correr nuestras aplicaciones, que es Linux. El Linux es el sistema operativo o kernel. Acuérdense de eso. Muy bien, ya sabemos qué es GNU, ya sabemos qué es GNU Linux, pero ustedes han escuchado la palabra distribución. ¿Qué es una distribución? Obviamente una distribución es una variante de Linux que incorpora software que ha desarrollado de GNU y que pretende satisfacer necesidades de algo específico. Por ejemplo, quiero un software para las escuelas. Hay una distribución para eso. Quiero un software para un ciber. Hay una distribución para eso. Quiero un software para las empresas, para manejar todos los empleados. Hay una distribución para eso. Dentro de las distribuciones más conocidas tenemos Debian, Ubuntu, Canopy, Red Hat, Fedora, Mageia, Gentoo, SUSE, OpenSUSE, Arch Linux, etc. Si ustedes quieren ver más, pueden ingresar a la página de DistroWatch. Espero que me abra DistroWatch. Uy, ahí está. Vamos a ver. En DistroWatch, si me permite conectarme. Vamos a ver. DistroWatch. Vamos a buscarlo. DistroWatch es un sitio donde uno puede ver todas las distribuciones, las más populares, y dentro de esas se ven, si se fijan, Mint y Debian. Luego están un montón de distribuciones donde aparecen diferentes tipos de información. Entonces aquí ustedes pueden ver la popularidad de alguna distro en específico. Entonces, obviamente, cada distribución le agrega software extra o módulos para que funcionen las tarjetas de video o cosas por el estilo. Entonces, haciendo resumen, el hardware, el sistema operativo kernel Linux, el GNU
que son las aplicaciones que nosotros utilizamos, los programas extra que le agregan las distribuciones para que haga cualquier cosa, más módulos adicionales que le agregan las distribuciones, y esto es una distribución. Acuérdense que aquí, no olviden que aquí están los drivers que son los que hacen funcionar nuestro hardware dentro de Linux. Entonces, la unión de extras, de GNU, de Linux, de módulos y drivers es una distribución. Así, nosotros durante el curso vamos a utilizar la distribución de Debian. ¿Por qué? Primeramente, su sistema de administración de programas es bastante robusto. Para la versión de Debian Jessie, me parece que tenía 37.493 paquetes. O sea, paquetes puede ser documentación, programas binarios o cualquier otra cosa. Tiene bastante robustez porque tiene una versión de pruebas, de pruebas y una versión estable. La seguridad, hay un equipo de seguridad dentro del proyecto de Debian que hace que la distribución los parches más actuales se incluyan en la distribución lo más rápido posible. Documentación, hay una gran gente involucrada en documentar todo lo que se puede hacer en Debian. Dulce rebeldía en el sentido que la mayoría de distribuciones que están en apogeo habitualmente, como Ubuntu, como Fedora, como Manjaro, las apoya una empresa privada. Pero Debian es una distribución que la mantiene una comunidad de usuarios. No hay ninguna empresa detrás de ella, pero sí hay una comunidad de desarrolladores que funcionan como un país, tienen voto, toman decisiones, ven cómo generan políticas de administración del proyecto de Debian y generan un sistema operativo, el cual pretende ser el sistema operativo universal. Entonces, ¿por qué Debian? Obviamente, uno de los desarrolladores de Debian en sus inicios trabajaba para Pixar. Pixar, como ustedes saben, es una de las empresas de animaciones más populares que creó la película Toy Story. Y como al desarrollador que trabajaba en Pixar le gustaba Toy Story, dijo, ¿por qué no a cada versión de Debian le ponemos un nombre de Toy Story? Así nosotros lo vamos definiendo, y todos los desarrolladores, bueno, está perfecto, bien, lo agregamos. Y así fue que nació que la primera versión 1.1 de Debian se llamó Buzz. Buzz, como saben, Buzz Lightyear es Luego está Rex, que es el dinosaurio. Luego está Bo, que es la de las ovejitas. Luego está Ham, que es el cerdito. Luego está Slink, que es el chucho. Luego está Potato, obviamente es el cara de patatas. Woody, que es el vaquerito. Sarge, que es el sargento. Edge, que no me acuerdo cuál es. Lenny, que es el de los lentes, que no está por aquí en ningún lado, no lo veo. Squeezy, que es el extraterrestre verde. Wheezy, que es este pingüino que está aquí. Jessie, que es la vaquerita. Stretch, que tampoco me acuerdo cuál es. Buster, que no me acuerdo cuál es tampoco. Entonces, y hay una versión de Debian bastante especial, que es Sid, que como ustedes saben es aquel niño que destruía todo. Y esa es la única distribución que siempre va a permanecer en el tiempo. Actualmente la versión estable de Debian es la 9.0 Stretch, y la versión de pruebas es Debian Buster. Muy bien, ya vamos a retomar la parte de Debian, pero hablemos un poco sobre la cronología de algunas cosas que han sucedido. Por ejemplo, en 1983 inicia el proyecto GNU, en el 85 se crea la Free Software Foundation, en el 91 inicia el proyecto Linux, y en el 92 se publica Linux bajo GPL. En 1911 se funda IBM. IBM anteriormente hacía máquinas para los censos de las personas, y en este momento se llamó International Business Machine, o máquinas internacionales de negocio. En 1972 se funda Atari, en el 75 se funda Microsoft, en el 76 se funda Apple, en el 80 tienen el éxito Apple, en el 81 se creó el DOS, en el 81
Apple vende PC con mouse, o sea, eso era un gran avance. Y en el 85 Microsoft lanza Windows 1.0 y en el 89 fundan Nintendo. Ya saben, Nintendo. Cronología de Windows: en el 85 crean Windows 1.0 y así fue a la 3.11. En el 95 obviamente Windows 95 y ahora para Windows NT que tenía ahí, y se fusionan hasta el 2001 con Windows XP, y así van saliendo Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 9, Windows 10, ya saben. Luego la cronología de Unix, los sistemas tipo Unix: aparece Unix en 1969, aparecen diferentes versiones de Unix, luego se dividen un poco por la época de los hippies, se hacen diferentes sabores de Unix, se me fue, y así vienen a dar hasta 1990, donde aparece Linux y se juntan GNU Linux. Aquí llega hasta el 2006, obviamente GNU Linux en la versión 2.6 para 2006, ahorita ya está en la 4.6 me parece, a la fecha de 2017. Ahora veamos un poco sobre la cronología de Linux. Este es una cronología, si se fijan hay 3 distribuciones que son madres. Dentro de esa está Debian, está Red Hat y está Slackware. ¿Por qué son madres? Porque tienen tiempo de estar acá. La más viejita de distribuciones es Debian y Slackware. Slackware prácticamente la controla un desarrollador, y Debian toda una comunidad, y Red Hat una empresa. Veamos la cronología original. Cada uno de estos es una distribución derivada. Si se fijan, de Debian hay una distribución derivada inmensa, tiene un montón de derivaciones de distribuciones. Es un fork, igual que Slackware, igual que Red Hat. Sigamos viendo. ¿Por qué no usar software privativo? Obviamente empecemos por la seguridad. Vamos a evitarnos de fallos imprevisibles, de viruses, desactualizaciones y ciclos de soporte. Yo una vez me tardé en actualizar una computadora Windows como un día completo. Se actualizaba cuando la apagaba y se actualizaba cuando encendía. Basura. Obviamente evitamos los formatos propietarios y cerrados. Ahí en la ofimática está el LibreOffice, que utiliza Open Document o documentos abiertos, que está estandarizado. Obviamente, como solo ellos tienen el código fuente, nadie sabe cómo funciona ni qué hace. Obviamente esto puede ligar a que alguien pueda instalar una puerta trasera y acceder a los datos. En la parte de economía, no pago adquisición de hardware, coste de soporte. Si tengo suficiente tiempo y dedicación, puedo hacer mi propio soporte. No hay que renovar licencias. Windows recién instalado es inservible, o sea que trae el navegador Internet Explorer, que ahora lo han cambiado a Edge, pero casi inservible. De ahí para allá no trae nada más, aunque ahora todo se va moviendo al internet, pero igual es inservible casi. Y el modelo propietario, que obviamente, ¿qué buscan las empresas? Ganar dinero. ¿De quiénes? De los que accedemos a ello. ¿Por qué no uso software privativo? En el aprendizaje, porque nosotros aquí en Software Libre aprendemos a manejar X tecnología. O sea, no se aprende a manejar X tecnología, sino que los fundamentos de cómo funciona esa X tecnología. Nosotros aprendemos a utilizar un martillo, no tal marca de martillo. El nivel limitado del conocimiento, obviamente nosotros no lo conocemos todo, pero si nosotros indagamos sobre software libre podemos aprender más. Y obviamente en el software privativo yo no puedo compartir conocimiento porque tengo algunas reglas. Por ejemplo, si yo aprendo a programar un software, no le puedo decir mira cómo funciona porque firmo una licencia, ¿verdad? En cuanto al control, obviamente yo no puedo controlar algo que no conozco. O sea, si yo no conozco cómo funciona, no puedo controlarlo. No puedo personalizar el software privativo. Y en cuanto hasta hace un par de años, los usuarios y grupos y permisos era bastante bajo en el software privativo. En el software privativo, ¿por qué no uso? Por la independencia. Obviamente el software privativo tiene unas licencias unilaterales que le vendo mi alma al diablo. No puedo compartir ni aplicar el conocimiento porque obviamente me lo restringen esas licencias. Obviamente el fabricante controla al usuario y sobre lo que puede hacer y no puede hacer con él. Y no puedo compartir nada porque utiliza estándares cerrados.
En cuanto al hardware, obviamente muchas de las computadoras requieren en software privativo hardware con requerimientos elevados. Es poco escalable y a veces algunos drivers, no digo que no lo hagan, pero algunos drivers son de bajo rendimiento. Esto ha sido todo. Aquí están algunas direcciones web de referencias y en la siguiente sesión vamos a ver un poco sobre el ecosistema de Debian. Muchas gracias, espero nos veamos después. Nos vemos.